Bien, espero que esta introducción haya sido muy entretenida, muy completa y que haya permitido comprender el propósito, el origen, la lógica, la inspiración, el enfoque, todos los componentes del void etéreo que no se pueden tocar pero que se pueden percibir y se pueden describir en función de este proyecto que se llama Reina de Copas. Entonces, em, bueno, yo a veces le pongo como ciertas frases sabias a cada proyecto o app utilitaria que hago. Y en este caso puse una que dice lo siguiente. Primero el altar, que es instalación y doctor. Luego la llama, base in the desert. Después el mandala entero. Y si quieres, un directorio donde la vibra vive sin pedir permiso a la red. Entonces que todavía no he dicho nada de lo que pasa o ocurre, pero uno también se va a ir dando cuenta, porque es que claro, aquí para esta serie hay personas que nunca han programado, hay personas que ya programan más o menos y hay personas que programan harto, pero en todos los casos, pues como que yo asumo que no saber programar o programar más o menos como con cierta facilidad o si ya se tiene experiencia programando, es exactamente lo mismo frente a una terminal en modo usuario, en modo interactivo, no sé. Entonces, como que puede parecer un poco básico, puede parecer un poco simple, pero en realidad no tiene un enfoque, esta serie no tiene un enfoque como básico, intermedio, avanzado, sino es un enfoque como all size fits all solutions. Sí. Bien, entonces eh, preparé 24 sesiones, pero esta primera parte tiene como 7 puntos importantes. Y son tres partes, el volumen uno, el volumen 2 y esta que es la parte cero y es la instalación y como la primera puesta en marcha de la cuestión. Entonces primero vamos a tener que es Reina de Copas, que se necesita una instalación desde GitHub con el git clone, eh, la instalación descargando el zip, path, shell, verificación inmediata, doctor, runtime xtg y mapa de directorios. Primera llama, help list, info y run, que son parámetros. Y luego finalmente la desinstalación y reinstalación limpia. La parte uno, el volumen uno, se llama laboratorio sonoro, que son la primera sesión hasta la 12. Luego de la sesión 13 hasta la 24 está el directorio espíritu, que es el volumen 2. Entonces el volumen uno tiene el ritual de la primera llama. Luego, y en ese es como doctor y el desierto. Luego el 2 es cartografiar el catálogo, que tiene list, info, aliases y graph. Después está ensayar sin huella, que es un dry run, quiet y exploración segura. Después está el mandala del low end, base más low end como sesión de suelo o de superficie. El eje camel de la voz, que es el paisaje atmosférico con intención. Después está dry wet, o sea, dry wet, wet wide para purificar la presencia frontal. Después está el kit como organismo. Está bus, piezas y aire del room. Luego está riesgo controlado, que es la experimentación offline y degradación. Después sigue una sesión que se llama cuerdas y teclas del desierto. Em, Guitar más keys como escena, como escenografía. Luego está memoria del mandala, en el que se exploran los comandos history, snapshots, restore y prune. Después está reina como pipeline, que se habla de JSON, de flags y automatización ZSH. La sesión completa, que sería la última sesión, es una canción imaginaria en 12 respiraciones. Y si lográramos terminar el volumen uno charlaremos del volumen 2.
Así que esta serie de sesiones está pensada para que la persona, o sea, bueno, en realidad está enfocada en una específica persona que es la doctora Marie Lazarus, que es como la encargada del proyecto en sí en general, para la cual fue elaborada esta herramienta. Y así como a grandes rasgos, ella me encomendó a mí una herramienta en Python que pudiera gestionar bases de datos de los diccionarios de genoma que tiene PubMed, que tiene... bueno, se me olvidan siempre todos estos nombres, pero es PubiMed, es Optical Solutions, una de fármacos, Biogenetic Engineering, bueno, y los de siempre, AlphaTech y Omegatronics, entre otros, que tenían como ese tema de que, claro, todos tienen como en diferentes países, hay diferentes bases de datos de genoma que no se pueden administrar porque no hay un sistema común donde estén todas esas bases de datos. La idea mía era como hacer un sistema ENDRES donde esté todo disponible y usted inicia sesión con su identificación profesional y eso le permite, o sea, tiene una calculadora de genoma dentro de la cuestión, porque en ocasiones, pues ya me explicaba como que yo no tengo ni puta idea de medicina occidental, pero ya me explicaba que en ocasiones los cálculos de las ecuaciones químicas se basan en bases de datos justamente, es decir, uno en matemática como más aplicada a la electricidad o a la programación, no utiliza ecuaciones de química, o sea, no hay como, no sé, no hay variables que se vuelven constantes ni constantes que se vuelven variables. De hecho, la inmutabilidad es un prerequisito en el cerebro de uno para entender que la cuestión no puede cambiar y que uno no se puede obsesionar porque la cuestión no va a cambiar. Entonces yo me decía como, claro, pero en este caso, todas las ecuaciones y todas las cuestiones, como que los parámetros de la ecuación matemática que uno utiliza para química es una base de datos. Es decir, si tú me dices una base de datos, yo empiezo a pensar como que, claro, son unas funciones gigantes, o sea, como que ya estuviera haciendo aritmética o matemática con un conjunto de elementos gigantesco llamado H y luego un conjunto gigantesco llamado T y dentro de eso hay una infinidad de elementos y empieza a ser un sistema que interactúa entre esas dos generándole respuestas, soluciones a un diccionario que me imagino que es mucho más complejo que el de StateMind, que yo hice que pues sí, pero con todo respeto porque yo no tengo ni puta idea de medicina. O sea, yo hice un sketch ahí como que plotea unas estadísticas, no sé, pero no me pueden pedir información porque no tengo ni idea. Y ella me pidió eso y yo como que sí lo empecé y toda la vaina. Y por el camino me fui dando cuenta de muchas pifias que intentaban solucionarlas a través del modelo de seguridad. O sea, como que no tenemos esta cuestión, invirtamos más en seguridad. Nunca entendí por qué encontré eso así. Y nunca tampoco lo voy a preguntar. Pero sí solucionaban muchas cosas como vía invirtiéndole a la seguridad y a veces no se justifica. Yo hubo partes donde encontré que había un problema que no se podía prevenir, mitigar ni detectar la intrusión ni prevenir la intrusión. Entonces yo pensaba como, y como es un tema de salud, aquí hay que apuntarle a todos. O sea, si tú tienes una pistola, todos son sospechosos. En otros rubros quizá no es tan así, pero en un hospital todos son sospechosos, desde los buenos hasta los malos, desde los que atienden hasta los que llegan a que los atiendan. Todo el mundo es sospechoso de algo malo, terriblemente malo. Entonces en este caso era exactamente eso. Y precisamente lo que yo veía de esto es que se necesita, antes de pasar a hacer todo ese sistema, se necesita una herramienta como central, como un argumento base, un suelo, para que si hay pifias de operario o de cuestión porque A, B, C o de motivo, no se pueda juzgar a la persona, sino se pueda juzgar al sistema. Y tenga sentido decir como el sistema falló por ABC de motivo, porque van a quedar evidencias. Entonces tú le vas a poder decir, mira, el computador imprimió este documento de texto en el escritorio después de que la cuestión falló, entrégaselo al técnico o a la persona que está encargada de eso y la persona lee ese reporte y obviamente está, idealmente es alguien que estudió medicina porque va a entender el error, o sea, sí, etcétera. Y yo resulté con una vaina que nada que ver, que no me habían pedido, que no era para lo que me habían contratado.
un poco típico. Y yo como, no, pero mira. Y me creyó. Y bueno, y le vamos a dar una oportunidad a esto. Yo no voy a dar muchos spoilers. Quiero que toda la cuestión se desenvuelva por sí sola. Entonces, bueno, es para abrir Reina de Copas por primera vez. Y también para quien ya la tiene instalada y quiere como profundizar un poco la parte cero es obligatoria. Si aún no tienes el comando Reina en el pad, luego las sesiones 1 a la 12 pues ya asumen como que la instalación está lista. Y el volumen 2 pues añade como el directorio espíritu en lugar, que es como un lugar local con archivos .profile que no dependen de internet. Sí. Entonces cada tutorial es autónomo, tiene una intención, pasos numerados, bloques de comando copiables, que observar en la salida, errores infrecuentes así como hay checklist. Todos los comandos están en ZSH. Ah, por cierto, sí me pidió una vaina en Python y yo le resulté con una cosa en ZSH. Todo al revés. En fin. Y cuando yo te pido que escuches o imagines, no es un adorno. Esta es una interfase de línea, es una interfase por línea de comandos que materializa estados de conciencia sonora, perfiles, recetas, snapshots, historial, aunque no opere utilizando un DAW, aunque no abra el DAW. Ya, entonces veamos la primera parte. Tú en este momento estás con tu máquina limpia y vas a llegar hasta un Reina Doctor en verde y la primera ejecución consciente del preset funcional. Eh, Vamos a elegir un método de obtención del código, ya sea GitHub o zip, y seguir la verificación común. Entonces, ¿qué es Reina de Copas y qué necesitas? Reina de Copas, que te va a aparecer en inglés como Queen of Cups. Eh, una interfase de línea de comandos o una interfase por línea de comandos que ya es como una terminal interactiva escrita en ZSH. No es un plugin de DAW ni un motor de audio, es un laboratorio de conciencia sonora que convierte un catálogo, llamémoslo poético, de presets en comandos vivos. Em, Cada preset nombra un estado. Entonces, por ejemplo, Bass in the Desert, como bajo en el desierto. Dreamy Camel Vocals, voces en los sueños estilo camello o algo así. Master Smiley Face, entre otros. Y al ejecutarlo, produce contexto de red, perfil, receta, historial y snapshots en el runtime XDG. Entonces, los requisitos del sistema son pues muy elementales, como los requisitos del sistema de siempre. Permíteme un momento. Permíteme un segundito. Sí, bueno, una cosa que olvidé mencionar es que la reina de copas, bueno, tiene su lectura y toda la cuestión en el tarot egipcio, es una carta del tarot egipcio. Y la lámina eh, representa a una madre con la corona que va debajo del turbante. Es decir, es como... Sí, bueno, después te muestro cómo es. Pero es una corona que va protegida por el turbante y tienes el cabello con una cuestión ahí, bueno, como ajustada y como organizada y todo. Y es ella en lo que se dice ser una parte de Egipto que daba al agua y que al entrar por uno de los pasillos de una de las pirámides, de una de las construcciones, de una de las cuestiones que estaban por debajo, que era como el lugar donde uno puede ir a refrescarse, que es el track Cold Palace, que es el palacio helado, que es delicioso porque uno baja y de 40 grados centígrados pasa algo muy, muy frío, muy rico, muy cómodo, el piso es frío, toda la cuestión ahí como para refrescarse, y son los pasillos de palacio, y uno de esos pasillos lleva hasta el mar. Y
la foto de esta carta de la reina de copas son los últimos escalones antes de que uno baja y ya están, hay como unos escalones dentro del agua y unos escalones fuera del agua. Y en los escalones que están dentro del agua está la reina de copas llenando como una gran vasija de porcelana blanca con el agua del océano y está mirando hacia arriba esperando a su hijo. Entonces, pues me pareció interesante porque, porque a veces como que uno idealiza las cosas y no funcionan como debieran funcionar. Ahora sí, requisitos del sistema. macOS o Linux con shell ZSH superior a 5.4 o igual a 5.4, uno lo puede confirmar con ZSH versión, el mío es 5.9 de ARM64, Darwin 24, habría que ver en qué Darwin están, pero 5.4 está bien. Se necesitan utilidades de Unix, se necesita tener instalado awk, sed, grep, cut, tr, sort, make temporary, date, head, makedir, chmod y casi que siempre ya vienen presentes, por lo menos en el Linux y en el Mac casi siempre están disponibles. Em, bueno, y ahí hay como una cuestión de que si tú lo bajas desde GitHub a tu Windows, eh, no debiera tener ningún inconveniente porque si GitHub está instalado en tu compu, deberá tener compatibilidad. Pero si no fuera el caso, puedes buscar el proyecto Cygwin, que se escribe así, Cygwin, en Google y con Cygwin tú instalas el Unix y te pone todas las cuestiones que estamos hablando aquí directamente. O si no, ya puedes buscar como en internet, ChatGPT, no sé qué, cómo se instala ZSH 5.4 en Windows a través de algún intérprete, sea Cygwin o los proyectos que hay de Unix para Windows. Curl solo si vas a usar la red de internet, que curl es un comando que aparece con man curl. Dice transfer a URL. Es una herramienta para transferir datos desde un servidor utilizando URLs. Permite los protocolos DIGT, File, FTP, FTP seguro, Gopher, HTTP, HTTPS, etcétera, 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 etcétera. Y después, pues como que necesitas espacio en disco, es un poco subjetivo. El árbol del proyecto realmente pesa poco, es el shell más los textos. El runtime crece con historial y snapshots para que lo tengas presente cuando hagas limpieza de tu disco duro. Uno siempre tiene un script de limpieza de disco duro, yo después te paso el mío, pero la idea es que te fijes que los historiales, las memorias caché de algunas aplicaciones van creciendo con el paso del tiempo, los snapshots también crecen un resto, y cuando uno libera y elimina todo eso, libera, no sé, 40 gigas, es terrible, y eso es un montón, uno lo piensa y 40 gigas es un montón. 40 gigas es un juego, weón. Así gigante, enorme, infinito. Dímelo toda la cantidad de documentos que te cabrían ahí. Es opcional tener el Git, que es para el GitHub. Tener Make para los atajos de instalación. JQ para parsear JSON a mano. Y que no necesitas. No necesitas Node, no necesitas Python, no necesitas Docker, ni ningún entorno de audio para que el CLI funcione. No necesitas root, porque en ocasiones sé que hay gente que no tiene acceso al propio root, y como que en este caso no es, o sea, todas esas cosas de maquinaria pesada, no, es muy liviano todo acá. La instalación por defecto usa el prefijo de usuario dinero home.local, o sea, /.local. Así que no necesitas root porque solo lo vas a poder utilizar tú como usuario. Y en ocasiones pienso que como programador yo tengo esa tendencia a que la persona descargue la aplicación y la pueda utilizar como usuario local y no que toque elevar permisos y administrar accesos y privilegios un poco de cosas que a uno no le corresponden en lo más mínimo, que probablemente se las van a rechazar y que en el fondo deja el software un poco inutilizable. No necesitas cuenta en GitHub para el método zip porque es como una descarga anónima del archivo. Y bueno, lo importante es que antes de empezar, pues hay que trabajarlo en una terminal ZSH real. Puede ser terminal.app, que es la nativa de Mac, pero si tienes otra, no sé, iTerm,
entre otras, pues el terminal integrado a tu editor configurado en ZSH. Si usas Bash por defecto, puedes lanzar el comando ZSH o cambia el shell de login, pero si escribes ZSH debiera enviarte directamente a ZSH. Reina no es un script Bash portable, solo funciona desde ZSH. Y si te preguntas por qué, la respuesta es muy obvia. Porque de Bash, o sea, Born Again y todas las que han salido, ZSH difiere muchísimo. Y es cierto los rumores de que desde que se creó la terminal de ZSH, como que las ideas, los proyectos, los productos tendrían como a ser monopolizados por Apple desde que se creó ZSH y eran grupos de diferentes tecnologías, de diferentes empresas con diferentes ideas y proyectos, pero qué curioso que justo cuando salió ZSH nadie quería proponer proyectos, nadie quería proponer ideas, nadie tenía ninguna cosa disponible para ofrecer, entonces ¿qué hizo Apple? Sacó 20 archivos, 20 ideas, 20 proyectos y automáticamente el rumor fue, ah, no, es que Apple se apropió de las ideas. Y eso es falso, weón. Es simplemente que es un ZSH es un bash para Darwin que no había. Siempre se había utilizado el bash y se había tratado de configurar mejor lo mejor posible para, para Mac, pero como que las incompatibilidades con Windows y con Linux entonces eran un puto huevo. Así que salió ZSH y la buena noticia es que es open source, ¿no? O sea, como que no se quejen por eso. Eh, Y bueno, la instalación desde GitHub con git clone es re fácil, es el método recomendado si ya usas Git. De hecho, si estás en Mac, el Git no tienes que comprarlo, no tienes que instalarlo, no tienes que descargarlo, nada de nada de nada, nunca viene ahí gratis desde cero. No, lo único que hay que hacer es escribir git clone y pegar el URL. Puedes actualizar con git pull y contribuyes con el mismo árbol que usa el desarrollo. El repositorio canónico es el siguiente. Tú le pones esto a tu navegador https://github.com/ mi nombre /Queen of Cups. Entonces, bueno, una forma es como una cosa que es importante es el comprobar tu git y comprobar tu ZSH. Pones git, el parámetro version, que es un poco universal, parece como un poco universal, que tengo en este momento es 2.50. Bien. Y el ZSH, como ya mencioné anteriormente, 5.9. Y bueno, tú eliges un directorio en tu carpeta. Lo que puedes hacer es que abres tu terminal y le escribes pwd para saber dónde estás. Le determinas ls para que te diga lo que tienes y así puedes confirmar lo que está pasando. Ls siempre es para confirmar. Eh, y el nombre tras después de que se haga el clon va a ser Queen of Cups. Entonces, veamos si aquí se puede clonar la cuestión. Entonces, por ejemplo, acá, git clone, limpiamos, clear, ya. Git clone URL y listo. Hemos clonado Queen of Cups. ¿Cómo se sabe dónde está el nombre de la aplicación? Aquí arriba. Lo que aparece entre comillas, ese es el nombre de la carpeta que tienes ahora. Entonces, da lo mismo si le pones ls o no porque la carpeta ya está existente y o sea, completo la descarga sin errores. Entonces tú lo que haces es cd queen y luego les pichas tab para que él complete la tecla tab en tu teclado para que él complete las opciones disponibles y te puede sacar un menú de opciones abajo y vuelves y presionas y vas completando las letras y ahí te va funcionando. Entonces efectivamente ahí está, ya listo. Entonces deberías ver carpetas como bin, lib, presets, version makefile, readme, md, you know.
Bueno, y eventualmente hay como un pequeño clon superficial que se puede hacer, que es muy opcional, que es git clone, y ese es cuando, o sea, con depth 1, si solo quieres el código actual y no quieres el historial completo del repo, tú le pones git clone depth 1 como la primera capa, y luego le pones la URL .git, y ahí te va a descargar la versión más reciente. A veces uno la descarga completa, que pesa, no sé, 200 megas, que es una cosa enorme, un aparato gigantesco. O a veces le pones el depth, la profundidad que le quieres poner a tu descarga. Pero eso es como un poco opcional. Ya. Entonces vayamos a la siguiente parte, que es instalar el comando en el prefijo de usuario. La instalación no se limita a copiar bin/reina. Necesita el árbol lib, presets y versión junto al binario. Bin, si te lo preguntas, el nombre de la carpeta bin es binario y lib es librería. Entonces el instalador oficial pues como que lo hace de forma atómica. Uno podría hacer tres opciones. Una que es vía makefile, si tienes make instalado en tu compu. Es decir, si tú tienes C instalado en tu compu y eventualmente C tiene el compilador, o sea, los Mac tienen el compilador Clang, que es el oficial de la distribución Mac, pero también hay otros. Está creo que GCC, que es el de Linux Universal. Sin embargo, tiene ahí como un poco su tejemaneje de que no sé si es que en Linux el C viene sin makefile y sin make. Entonces es como un poco enredado. Pero lo que yo haría, como para simplificarte la vida, es aprovechando que aquí hay una carpeta que tiene scripts. Vayamos a esa carpeta, scripts, ls, y tiene install y un install, que es lo que uno necesita. Entonces tú podrías cargarlo con ZSH, luego le dices la dirección scripts y le pones install y él lo autocompleta, y luego le decimos que el prefijo es el hogar, por decirlo de alguna manera, es el directorio principal del usuario que está en dirección local. Bueno, y ahora hemos visto que instaló todo. Entonces el instalador debiera sacar como el árbol de la aplicación, el comando que debiera ser el symlink. El árbol de la aplicación debiera ser home local lib reina de copas. Y el mensaje final de estilo install, ¿no? Como el listo, y el recordatorio de path, de que lo pongas en el path si todavía no está disponible. Y cómo se actualiza desde GitHub más adelante. Bueno, vuelves y haces cd queen of cups git pull origin main. Git pull origin main. Y te va a decir que falta los que están adelante, los que si por ejemplo te saltaste muchos porque falló muchas veces, acá te van a quedar como 4 versiones adelantadas y no vas a tener ni puta idea de qué está pasando. Pero así es, bueno, a mí me pasó, al principio me pasaba resto, como que quedaba adelantado de muchas cosas porque ni idea de cómo me había pasado acá. Una maldita pesadilla, pero eso es mientras uno le coge la experiencia. Pero en este caso dice que claro, que está already up to date, o sea, como que no hay que actualizarle nada, que está en la versión más reciente. Y bueno, lo que él hace tras un pull es que reinstala el clon de desarrollo y el árbol en local, o sea, en el home.local libreina de copas. Sí, o sea, como que el clon de desarrollo y el árbol en tu cuestión local son copias distintas. Entonces, sin reinstalar, seguirías ejecutando la versión vieja. Por eso él lo que hace es como que git pull origin main, y luego tú le dices el script de instalar con el parámetro force. Acá le pondrías force
para forzar la reinstalación y forzar que todos los componentes antiguos se reemplacen con los nuevos. Y luego tú le deberías decir reina version y debiera conocerte. Entonces, claro, ahí dice reina de copas 1.0.0. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Bueno, aquí tenemos que hacer una pequeña parada de emergencia. Porque yo creo que tengo una deuda que no he pagado. No, mentira, no es una deuda, pero sí creo que... sí creo que le debo un git push a esto. Sí, espérate un momentito. Mm, 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 mm. Sí, a ver, actualicemos esto. Un momentito. Permíteme un segundo porque si yo tengo aquí en red creo que me adelanté incluso. Minor changes. Ya. Ya. Dame 2 segundos aquí, ya te pongo atención, espérame un segundito. Bien, parece que ya arreglé lo de la deuda que tenía con este repo. Entonces lo que te decía, git pull. Git pull origin main. Y debería actualizarlo, claro. Y luego tienes make install, que era el que estábamos haciendo anteriormente, make install o CSH scripts con el dash force. Y listo, ahí lo reinstaló y toda la cuestión. Vamos qué pasa con reina version. Entonces bien, estamos en 1.0.0. También puedes descargar el zip, que es el método ideal si no quieres o no puedes usar Git. Descargas un archivo comprimido del código de la rama main, lo descomprimes, instalas igual que con el clon. Es fácil, es reintuitivo. Tú entras al enlace y ahí te dice descargar o sea, en un verde, en un botón verde te sale ahí como ya code y ahí le dices tú la flechita hacia abajo descargar el zip. Y es como más básico, más sencillo, todo, sí. Y bueno, le dices el botón code, download zip, guardas el archivo que suele llamarse queenofcups.main.zip. Puedes descargarlo también desde la terminal. Puedes hacer como si downloads y con el curl le pones curl l -o y le especificas. Lo que pasa es que le tienes que especificar todo, es un poco más engorroso. Curl l -o y le dices el nombre de la salida,
el output tiene que ser queen of cups dash main zip, y luego en esas comillas le pegas la URL y debería aparecerte. Y pues bueno, ahí hay como otras URLs y otras cuestiones, pero para un tag o un commit, por ejemplo, tú entras a un commit y le dices que seleccione o sea, el enlace de ese commit, y si existe el tag de release o un commit concreto al zip, lo puedes descargar desde el curl. Bueno, después de que está descomprimido, le dices cd al repositorio donde estabas, escribes un zip queue y le das el nombre. Entonces en ese caso lo que uno hace es un zip queue y luego le pones el nombre del zip, que sería queen dash of dash cups dash main zip, y eso crearía la carpeta. Y luego ahí entonces si le dirías cd queen of cups main y ls otra vez, y debiera aparecerte lo mismo que nos apareció cuando lo hicimos con GitHub o con Make, con el script que es bin library presets scripts version makefile etc. Pero acá hay un pequeño caveat, y es que si descomprimiste con Finder por doble clic, la carpeta va a quedar en descargas con el mismo nombre. Entonces no instales desde dentro de un zip montado a medias. Asegúrate de que scripts install ZSH existe y es legible. Bueno, y se puede instalar desde el árbol descomprimido. Entonces tú le dices ZSH scripts install.zsh prefix dash home local, toda la cuestión. Luego le dices make y con ese haces lo mismo. Make install prefix sí, y ahí le dices local y ahí lo debiera hacer. Y si el enlace reina ya existía y no es el symlink esperado, lo mismo, vuelves y lo reinstalas con force al final, pero con el script de instalación es más sencillo y es más rápido y no debería darte problemas. El resultado es idéntico al método de GitHub, mismo destino y mismo comando. El origen git o zip solo cambia cómo obtuviste el código fuente de esa instalación. Es lo único que realmente varía, porque hay sistemas donde no hay cómo ingresar a internet desde una terminal, o la terminal no tiene salida, solo está dentro del modo del disco duro y lo que conoce el disco duro. Entonces es como por esa solución ahí. ¿Cómo actualizar cuando solo tienes zip? Descarga de nuevo el zip de main o del tag deseado, descomprimes en una carpeta limpia o borras la anterior, o sacas una copia y luego borras la anterior. Vuelves a ejecutar el mismo de instalación ZSH con la dirección hasta install.zsh, prefijo que sea home slash punto local, y al final le pones el parámetro de doble guión fuerza. El runtime XDG, historial snapshots, no se borra al reinstalar el código, solo se reemplaza el árbol de la aplicación. Bien, y ahora, ¿qué es el path, el shell y la verificación inmediata? Aunque la instalación haya copiado el árbol, el shell solo encontrará reina si el emoji, o sea, el símbolo de $home /.local bin está en el path. Entonces, para eso uno puede comprobar si está visible. Creo que moví la ventana ya, bueno, pero dejémosla así. Clear. Y para comprobar si el comando ya es visible, uno puede hacer un echo con path. Entonces tr, nueva línea, otro pipeline on grep, local,
slash binary parameter, then back as local en binary. Esto debería venir a otro eco sin local slash bin. ¿Cierto? Bueno, pero veamos si yo estoy en lo cierto con este which reina y luego le envío un eco y luego reina aún no está en path y luego type reina slash dev null be true, ¿cierto? A ver. Sí, claro, bueno, ahí cometí una pifia y es que le presioné enter y por eso me botó al pipe, a la interfase de pipe. Pero hagámoslo otra vez. Es como si hubiera quedado tal cual así, sin espacios. Entonces ahí ya, bueno, ahí ya tenemos una respuesta un poco más concisa. Porque ya sabemos dónde está, cuál es. Security Crypted, Andrei Local, Reina is Users Local Bin Reina, o sea, como que sí lo tenemos. Y para eso podríamos decir como export path home slash punto local slash binario en el path hash dasher, y cuando le preguntas which reina debiera decirte tu nombre de usuario, un slash punto local slash bin y slash reina. Sí, re bien. Luego tenemos la otra forma de observarlo, que es con la invocación de which a reina. Y ahí te dice, bueno, ahí están todas las direcciones, todas las cuestiones, el horario en el que se consultó la cuestión y que sí existe. Ese es un symlink. Ahora, para hacer el path permanente, puedes editar el documento ZSHRC o el zprofile si prefieres login shells y añades una línea que no duplique si ya existe. Entonces, nosotros hicimos recientemente export path home slash local bin en path, y para aplicarlo sin cerrar la terminal lo que uno hace es source para validarlo en ZSHRC y ahí reinició la terminal sin darse toda la vuelta. Ojo que aquí hay una cuestión que tengo yo que es mi entorno de desarrollo web para aplicaciones web, para las animaciones de los eventos semanales de los sitios de Megadol que eventualmente fueron un rotundo éxito y estaban ahí presentes. No sé si vayan a volver, pero en ese momento se necesitaba una gestión de desarrollo web para poder poner animaciones en el navegador. O sea, que tú entraras y hubiera un juego bacano. Entre otros proyectos que tengo, y por eso me sale todo esto, porque yo tengo para organizar lo que me falla. Entonces, por ejemplo, el logístico, los logísticos, la función, cómo observar un proceso desde afuera, cómo hacer un logístico del registro de la observación desde afuera. Entonces abro una terminal nueva y me muestra lo que está pasando acá, entre otras que son de Netlify y de GitHub. Entonces a ti no te va a salir esto. Ya. Y ahora Reina Version. Bien. Una verificación mínima es con Reina Version o Reina Dash Dash Version.
dependiendo. Luego puedes ponerle reina help. Head. Y la versión debe coincidir con la del árbol instalado, que es la del 1.0.0. O sea, tú deberías ver una línea con el número 1.0.0, la salida de help, el bloque reina de copas, con uso, comandos, list infograph, run doctor, history, snapshot, prune, netcheck y flags globales. Porque, claro, te dice reina de copas, cómo se utiliza, el doctor, el graph, toda la cuestión. Y los comandos que son de ayuda, como muestra la versión, muestra la lista de los presets registrados, la ayuda. Entonces, bueno, los errores frecuentes y la lectura. Command not found, ese pasa harto, que tú escribes reina y no te dice command not found. Es porque el path está incompleto o la instalación no fue ejecutada. Entonces, para eso lo que puedes hacer es ejecutar el script y te saltas todas las cosas manuales que toque hacer. O sea, las ideas manuales uno siempre las deja en un repositorio cuando es esto, porque puede que algún desarrollador se encuentre con el entorno de uno y diga, me gusta esto, le quiero hacer, le quiero agregar, le quiero quitar, le quiero poner, subir, bajar. Entonces es para que se pueda hacer como fácilmente, pero en el fondo lo que uno necesita, si es uno el que la va a utilizar y no la va a cambiar o a modificar o a complementar, pues uno sencillamente corre un script de instalación. Bueno, hay uno que es tétrico, que es el de can't create temp file for here document, que te dice no puedo crear el documento, o sea, el archivo temporal en este documento, y es un problema con tempdir en el entorno. Entonces para eso uno prueba export, tempdir, export, tempdir igual a invocación a home, slash memoria cache, slash reina, slash tmp, punto y coma, make dir slash p, para que te dé permiso. O sea, el make dir con p te permite que todo lo que hagas como texto ejecutable se pueda correr, porque si no, a veces te dice como, ah, no, eso es una carpeta, y lo que tú necesitas es un directorio de sistema. Tempdir, y ahí entonces eso debiera como solucionar el problema de los temporales. Apréndete ese comando bien, o sea, escríbelo en alguna parte. Permission denied al instalar, ese también es un clásico. El prefijo no es escribible, entonces utilizas invocación con dólar. Tomaré una fotocaptura porque lo voy a borrar en 3, 2, 1, 0. Chic, listo, fotocaptura. Tú utilizas este prefijo, punto local. No vayas a utilizar el que se usa siempre, el que es user slash local, porque ese que se usa siempre te va a decir como no, es que es de propietario, Apple emitió una licencia, desafortunadamente Apple no te puede conceder los privilegios concedidos, asígnate, desafortunadamente tienes que hablar con el administrador de red, y el administrador de red le va a hacer mil vainas por aquí y por allá, lo que te va a decir, o sea, búscatelas con el administrador del sistema, porque no hay privilegios, entonces uno no tiene los permisos, pero por eso justamente lo hice así, para que no tuviera que lidiar uno con permisos, autorizaciones, el sistema de red, un poco de vainas que están como un poco fuera del contexto del propósito de esta utilitaria. Y bueno, Doctor, Runtime XDG y mapa de directorios. Entonces, instalar el código y tener un runtime saludable son dos cosas distintas. Reina Doctor es el autoexamen, ZSH, dependencias, integridad del manifiesto, los 53 presets, permisos de almacenamiento y cliente de red. Entonces, para ejecutar el Doctor, uno hace reina Doctor. Y este interpreta el bloque Doctor. Tú debes interpretarlo como que status OK es la meta, es decir, te tiene que decir esto. Cada check debe aparecer como OK, degraded o failed, con un detalle corto que pueda ser el runtime, dependencias, manifest integrity, preset 53, storage o network. En este caso, pareciera que todo está bien, pareciera que todo está funcionando normal. Y el mapa del runtime XDG, bueno, Reina no ensucia tu home al azar. Usa convenciones XDG con fallbacks. Entonces la configuración de XDG
config home, home config, reina de copas, el perfil es por preset bindings, preferencias de conciencia de red. Ese es uno. Otro es por caché, por memoria caché, que es el xdg cache home home en el punto cache, en el directorio de invocación home slash punto cache dentro de reina de copas, y así como unos espejos de perfiles remotos, el espíritu, datos regenerables. Y otro que es vía state, que se hace xdg slash s underscore state underscore home, y ese ya no ocurre dentro de punto cache, ocurre dentro de punto local state, y luego sí slash reina de copas. Entonces hay varias maneras en las que el sistema automáticamente, como que inteligentemente busca los fallbacks. Pero en la inspección manual típica de macOS, clear un momento, es con ls la en config, buscas reina de copas y vas hacia dev null. Y si estuviera en dev null, te va a decir que todavía no está creada. Pero en el caso mío dice, mira, tiene global, tiene presets, nada que ver. Lo mismo si lo haces por ese es por config, pero si lo hicieras por cache, reina de copas, y luego vas a dev null, que es como la canequita donde caen las cosas que se eliminan. State, o sea, la caché podría decirte que aún no está creada, y así le vas cambiando para saber si tienes las cuestiones que necesitas. Ahora, state aún no creado, y ya no está en cache, está en local slash state slash reina de copas, vas a dev null y debiera decirte lo que tienes. Entonces tienes history, tienes logs, tienes runtime, snapshots, tienes presets, tienes network, tienes global, y puedes hacer un aislamiento para experimentos que no van a tocar tu runtime real. Entonces, por ejemplo, tú podrías poner como reina config root, reina cache root, reina state root, por ejemplo, de la siguiente manera: reina config root tmp reina lab config. ¿Sí? Y de la misma manera replicas esta misma semántica, reina config, y la replicas con reina cache root tmp reina lab cache. Y luego podrías hacer otra reutilizando la misma semántica, state root tmp reina lab state, y al final ejecutamos un reina doctor. Los backslash al final de cada renglón te dan una línea donde puedes continuar el comando. Por eso no me pasó ahorita, por eso los estoy utilizando ahora, porque antes cuando lo puse así de chorro no me los leía y me tomaba como error. Ya listo, y corremos el reina doctor al final. Entonces debiera decir no se puede utilizar porque restore init, y entonces ahí ya viene como un poco a la configuración que tú le hagas dependiendo del ABC. Pero yo creo que en este caso el laboratorio paralelo para un álbum o un taller sin mezclar historiales exporta las 3 variables como reina underscore, o sea, el guión bajo
o config o cache o state, y luego guión bajo root a un directorio de proyecto. Entonces podrías exportar esas tres variables y doctor y run usarían solo ese universo. Ya, bueno, creo que voy a hacer un fix para esto porque a ti te tocaría hacer la configuración del make dir y creo que ese vale la pena configurarlo para que no te toque hacerlo porque no estamos como en modo desarrollador todavía. Bueno, el net check y el modo offline. Entonces, clear. Ah, no, ya no lo puedo borrar porque este lo quiero guardar. A ver, reina net check offline. Dame un segundo, ya regreso. Ya, entonces, sí. Entonces, network offline, endpoint, https, example.com, client curl, labs, error, network offline. Y esto debería ser como un status offline honesto, sin fingir conectividad. Eh, claro, yo lo hice con Reina NetCheck offline, pero podrías hacerlo también con Reina NetCheck. Y te va a decir Network Unreachable, porque ajá. Pero si lo quisieras poner offline, pues bueno, lo que pasa es que ya apagué el internet. Listo. Y ya con el comando instalado y el doctor en verde, se enciende el catálogo y el preset fundacional. Esto cierra la puesta en marcha que abriría el volumen 1. Entonces ya sería como reina help. Puede ser reina list. Y le haces un pipe. Que te muestre el head de 30. Entonces, claro, el catálogo tiene 53 presets active, list, muestra, display names, look, family status. Entonces muestra presets, look, family status, priority. Entonces bass in the desert, bass, low end, vocals atmospheric, female vocal, vocal utility, pop lead vocal, vocal head, toda la cuestión. Y luego está la ficha fundacional que es reina info bass in the desert. Y el display name bass in the desert. Variant foundational y priority 010. Y en términos de network consciousness, fíjate que está en active, a pesar de que le habíamos especificado que estamos offline, y luego cuando le especificamos que leyera qué estábamos haciendo, descubrió que la red no se alcanza, no tiene como un enlace hacia la red de internet. Entonces ahora viene un ensayo sin huella y una ejecución real. Entonces no escribe historial ni snapshot, entonces uno le pone reina run base in the desert dry run. Un dry run es como una simulación de cómo haría el proceso, el programa, de lo que haría sin tocar el sistema, sino solo mostrándote cómo reaccionaría el sistema en caso de que lo tocaras. Y mira, lo pusimos desde acá, dry run. Entonces ejecutó el base in the desert, el slug es base in the desert, todo. El contexto lo puso como network, que la red está disponible. El cool available está en true, network policy timeout, configuración está
cache, stall, local, state, runtime logs en flags. Y luego lo mismo para el network. El snapshot es el de 2026, 7 de julio. O sea, 7 en el sentido de julio. 16T 950. Y los resultados, el runner kind, history record false porque fue un dry run. Resulta status ok, base desert purificado, base in the desert. Y ahora le podríamos decir reina run base in the desert without, o sea, sin especificarle que fuera un dry run, sino simplemente la ejecución real y ver qué pasa con mi sistema cuando lo purificamos de esa manera. Y caché que lo purificó de alguna manera. Y algo debe tener del reporte, porque ¿dónde estará el comienzo de esta cuestión? Ya, listo, aquí. Last snapshot, dry run. ¿Dónde estará? Mira aquí, ya, perdón. Entonces, degradado, la red falló, estaba usando el cache local, porque el error de IP, creo que es un error de IP, me parece que es TCP muestra error network unreachable en todos los dispositivos electrónicos de la vida que puedan conectarse a internet, es un error estándar. Base foundational active y el contexto, entonces la red está entre comillas desconectada pero está disponible, sigues estando online a pesar de que no puedes salir a internet, que es lo de menos, o sea, estar online es lo de menos para salir a internet, sí, sería un hecho secundario. El contexto de la red, la implementación, el estado de los resultados y cómo fue el base desert purificado. Ahora podemos hacerle reina history base in the desert y que nos mostrara qué pasó con esta cuestión. Entonces el historial de preset base fue este, luego este, probablemente nos va a decir la hora, el momento, toda la cuestión, examples spirit, flags working online, offline, todo el historial. Luego podemos hacer lo mismo con del comando reina, pero el parámetro sería snapshot y que tenga una lista. Entonces el snapshot del preset base in the desert es este. ¿Cuántas veces has purificado esa cuestión de esa manera con ese preset? Bueno, en el run, los bloques run contexto network resulta status y el mensaje de purificación del desierto es lo que deberías ver en el run. En history y snapshot list, al menos una entrada reciente. En network te debería mostrar la familia del bajo, siblings y si no hay espíritu, un remote source, una fuente remota que esté según la disponibilidad de la red. Y puedes hacer un alias corto, que es una prueba de resolución, para que te devuelva el de la guitarra acústica, el de la cuerda acústica, que es reina info acoustic guitar la fuente remota no está disponible, probablemente porque estamos desconectados de internet, pero de pronto podría hacerle una implementación de algo ahí como que tenga que pueda ser útil como fuente remota o a distancia. Y si llegaste aquí con Doctor OK, list poblado, la info del fundacional legible y un run, aunque sea dry run, sin error fatal, la instalación es un rotundo éxito. Entonces podríamos continuar con el volumen 1 para ritualizar lo mismo con más profundidad creativa. La desinstalación es muy sencilla, yo te diría que no la pruebes por ahora, pero borrar lo que te decía, desinstalar el código no borra automáticamente el runtime, sino que el historial y los snapshots son datos tuyos y eso separa ambas decisiones. Entonces tú puedes quitar el comando más el árbol de la aplicación diciéndole make un install prefijo home local, prefijo igual, comillas, invocas tu home
/.local, enter, y te va a dar lo mismo que si le hicieras zsh destino, ruta de acceso, un install. Y luego le especificas que el prefijo es home, es el principal, y la cuestión donde queda esto, que es mi conexión local, y lo desinstalaría. Y cuando lo desinstale, tú podrías hacerle which reina, solo para comprobar, echo reina desinstalado del path buscable. Y si tú quisieras perder el historial, puedes decirle remove rf, o sea, recursivamente, y como forzosamente, como que forzarlo a que recursivamente, porque recursivo es cuando tú vas a borrar todos los directorios y él te va a preguntar uno por uno. Entonces, si tú le dices forzarlo, él no te va a preguntar nada, va a asumir que tus respuestas son sí a todo para agilizar un poco el proceso. Y a este le pones todos los directorios que habíamos puesto de config, cache.local, todos que van a reina de copas, este para config, este para cache, local state, que tú sabías que era local, /state, y luego sí, reina de copas y toda la cuestión. Y para la reinstalación lo que harías es cd a Queen of Cups y luego zsh scripts install prefix home.local -- force, toda la cuestión. Entonces, te diría que no borres el runtime por error. Como que muchos de los ejercicios de las siguientes sesiones leen el history y los snapshots. Si borras state config, pierdes el diario de la sesión. Entonces yo preferiría como que utilices los laboratorios aislados con reina _start root antes de rmrf en xdg, porque abcde, y ojalá no se te borre para que puedas hacer las demás sesiones y los demás ejercicios. Y bueno, eso sería por ahora. Eso sería todo por la sesión de hoy. Y bueno, voy a hacer una implementación para que las variables reina config root, reina cache root, reina state root se puedan establecer como de manera automática. Pero hasta entonces, muchas gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado mucho. Espero que te llegue al corazoncito y que te sirva para todo en esta vida, porque antes de cualquier cosa se necesita que esto esté sincronizado contigo. Chao.